Hola, bienvenido o bienvenida a este tutorial del tarot y el color. Mi nombre es Eva Pau y soy creadora, fundadora y profesora de la Escuela de Tarot, Desarrollo y Crecimiento Personal, Magia del siglo XXI. Bien, os contaré un poco que en mis comienzos, en mis principios, pues no sé muy bien por qué, porque todavía no sabía mucho de teoría. El color es una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención. De hecho, siempre busqué barajas de tarot que tuvieran en el fondo colores, porque de alguna forma esos colores me conectaban con la energía del consultante, con la energía de la persona que tenía enfrente. Entonces, bueno, posteriormente lecturas que cayeron en mis manos de tarot y de otras terapias alternativas me confirmaron que efectivamente el color tiene una vibración especial y que esa vibración tiene una consecuencia en nuestros cuerpos, tanto el físico como el mental, como el emocional y por supuesto también el espiritual. De hecho, posteriormente, en estudios que he hecho ya en registros akáshicos, pues la vibración del color está por encima de la séptima dimensión. Es decir, es una vibración ya muy sutil. Y de hecho se aplica de diferentes formas. Podemos trabajar el color a nivel de visualización, lo podemos trabajar con minerales, lo podemos trabajar en nuestra ropa y según la necesidad que tiene cada persona, pues el color te va a aportar una serie de cualidades y una serie de características que te va a ayudar y esa vibración va a contribuir a que ocurra algo en nuestra energía. Entonces, bueno, pues dependiendo de las necesidades que tenga una persona, un color u otro le va a traer pues una serie de resultados u otros. Pero bueno, estarás pensando ya, pero esto no era un curso de tarot. Sí, es un tutorial de tarot. En este tutorial de tarot vamos a hablar muy por encima de la cromoterapia. Vamos a hablar también de cómo el color contribuye o puede contribuir a ayudarte a desarrollar la intuición. Hablaremos también del color en la época medieval. Bien, como hablábamos antes, la cromoterapia es una terapia que se ha utilizado desde la antigüedad. Se ha utilizado en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo y en diferentes épocas de la historia. Y se basa en el principio de que los colores tienen una influencia directa, como decíamos antes, tanto en el cuerpo como en la mente, como en las emociones. Bien, y son de muchísima utilidad para restaurar el equilibrio entre estos tres cuerpos inclusive. Puedes restaurarlo en un cuerpo concreto que tenga alguna dificultad, pero también puedes restaurar los tres cuerpos entre sí, trabajo que es muy interesante. Por otra parte, el color tiene un significado arquetípico a nivel colectivo, es decir, en general, para el mundo, los colores ya tienen un significado. Y luego, por supuesto, como consecuencia, tienen un simbolismo en el inconsciente individual. Y esto es justo lo que más utilizamos para el tarot. Es decir, dependiendo de dónde se encuentre el color en el fondo de la lámina, en la ropa del personaje, en los zapatos, en sus instrumentos de poder, pues dependiendo de eso, ese color nos va a estar dando un mensaje. O sea, es una simbología más dentro de las láminas del tarot. Con respecto a cómo puede contribuir el color a desarrollar nuestra intuición, al final la intuición, en mi opinión, es una conexión con una sabiduría que hay dentro de nosotros, pero que no está en el consciente. Entonces no siempre podemos acceder a ella. Entonces, como decíamos antes, los colores
tienen un significado y un simbolismo propio cada uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si conseguimos acceder a la información que hay en el inconsciente sobre el color, realmente estamos estrechando un vínculo con nuestra intuición, igual que lo podemos hacer con otros símbolos que hay en las cartas. Yo creo que el color tiene un simbolismo muy potente, además, como antes hemos comentado, tiene una vibración energética muy sutil, con lo cual al conectarte con él nos estamos conectando con los planos más sutiles de conciencia y de este modo, es decir, de hecho hay muchas frases, por ejemplo, ay, es que lo ves todo negro, o sea, ya se le está dando ahí al negro una connotación de que la persona lo ve todo negativo. O ay, es que esa persona es muy gris y estamos diciendo, bueno, pues que es una persona a lo mejor un poco apagada o que es una persona que no es muy alegre. Y cuando pensamos en rojo, pues por lo menos yo pienso en la alegría, pienso en la vitalidad, pero sin embargo otras personas que hayan estado sujetas a situaciones o a circunstancias distintas a la mía pueden ver un episodio sangriento en un color rojo. Entonces se trata un poco de conectar con esa información que hay dentro de cada uno de nosotros, porque esto nos va a dar una información sobre la lámina de tarot. Vamos a hablar concretamente de la baraja que imprimió Nicolas Conver en el año 1760 en la ciudad francesa de Marsella. Y seguramente te estás preguntando, pero todos los tarots no significan lo mismo, es decir, la historia del tarot no debería de ser inalterable y que para siempre sea el mismo. Bueno, pues eso es una opinión. Yo creo que cada vez esa opinión está más lejos de la realidad, que el tarot tenga un único significado y sea inalterable. Y luego pues hay opiniones entre las que yo me encuentro, ¿no? Que dependiendo lógicamente de cómo estén plasmadas esas láminas, de qué símbolos me encuentre ahí, todo eso es un lenguaje. La simbología astrológica, que tiene muchas cartas, es un lenguaje. La simbología cabalística es otro lenguaje. La simbología del color es otro lenguaje. Entonces, dependiendo de los símbolos que nos encontremos impresos en las láminas, pueden variar un poco o mucho los significados ya adivinatorios o premonitorios de ese tarot en concreto. Los colores básicos ya sabemos que son el azul, el rojo y el amarillo, y que de ellos parten el resto de los colores. Inicialmente en el tarot, en este tarot que vamos a analizar, el de Nicolas Conver, vamos a poder observar especialmente los colores rojo, azul, amarillo, verde, el color carne, que lo suelen llevar las imágenes, las figuras, el negro, que lo suelen llevar sobre todo las delimitaciones, lógicamente, y el color blanco. Estos son los colores que vamos a encontrar inicialmente en los tarots más antiguos, hablando siempre de esta época, porque si es una época anterior, pues es probable que nos encontráramos más limitados todavía de color. Por ejemplo, el color rojo en la Edad Media estaba considerado como un color cálido, que ahora también, que evoca al fuego, al amor, a la pasión, a la sangre, a la vida. Y en ese momento también estaba muy identificado con la religión, porque los altos clérigos, los cardenales, su vestimenta, su sotana o como lo queramos llamar, era de color rojo. Entonces, en ese momento de la historia se relacionaba mucho también el rojo con la iglesia, con lo eclesiástico, pero de alta jerarquía. Posteriormente esto pasaría el púrpura a representarlo, pero inicialmente el rojo también se entendía. De hecho, por ejemplo, el palo de copas, casi todas las cartas son rojas o rosadas o son colores que derivan del rojo en muchas barajas. Eh, y en el tarot de Marsella este palo se sincretizaba, entre otras cosas, con la iglesia, con el clero. Es decir, hay una sincretización de arcanos menores con la sociedad estamental de aquel momento y cada palo estaba sincretizado con un estamento, con la clase social. Y en este caso, en el caso del palo de copas, que ya digo, muchas veces predomina mucho los tonos rojos en las cartas, estaba relacionado con la iglesia.
Cuando vemos un personaje que lleva un color rojo en su ropa, en su vestimenta, como puede ser el caso del mago, del emperador, la emperatriz, la papisa, la gran mayoría en alguna parte de su vestimenta llevan este color. De alguna manera nos está indicando que esa persona está dotada de vida, de fuerza, de energía y de pasión. Por ejemplo, en el caso de la papisa, nos vamos a encontrar que predomina el azul en la papisa del tarot de Marsella, que predomina el azul. Sin embargo, hay una parte que es roja de su indumentaria, que podéis verla aquí. Entonces esto nos recuerda que aunque ella es un personaje extremadamente espiritual, ya está conectado, ya está conectada con el plano tierra, ya está viva, ya corre sangre por sus venas y por lo tanto está sujeta a las pasiones humanas. Y así nos podemos encontrar la justicia, el emperador, el mago. El mago, la mitad es rojo y la mitad es azul en muchas barajas, con lo cual nos está indicando que es un personaje espiritual y terrenal a la par. También podemos encontrar, por ejemplo, en el mago, que hay una parte del sombrero que es roja, con lo cual nos dice que hay unos pensamientos, con lo cual nos indica que hay mucha actividad, ¿no? en el pensamiento de ese personaje. En el emperador también nos podemos encontrar que una parte de su yelmo o de su corona también lleva rojo. O sea, de alguna forma nos está diciendo que hay unos pensamientos activos, que hay unos pensamientos pasionales, que hay unos pensamientos de movilidad. Veamos ahora el color verde. El color verde nos conecta directamente con la naturaleza, en algún estadio suyo propio, como el primaveral. Nos conecta también directamente con la sanación, con la idea de la fertilidad, con la idea de la prosperidad. Es decir, en las láminas de tarot, como puede ser la emperatriz, el colgado, incluso el propio mago, podemos ver en alguna parte que aparecen plantas en mayor o menor medida. Y ahí nos está hablando de la fertilidad, de la información fértil o de la capacidad fértil que tiene ese personaje. Es un color que nos habla también de la esperanza y del renacimiento. Las cartas que contengan mucho paisaje verde nos está evocando la idea de un nuevo comienzo, de un nuevo ciclo. Veamos ahora los colores azules. El azul, por excelencia, ya en la Edad Media se entendía que era un color como opuesto al rojo, porque evoca la tranquilidad, evoca la pureza, evoca lo espiritual, evoca la serenidad, evoca la paz. Imaginaos que muchos mantos de vírgenes ya tienen ese color, ¿no? Si nos vamos a la simbología cristiana o católica. Y podríamos decir que este color azul trata de equilibrar esa fuerza y esa potencia que tiene el rojo. Por eso muchos personajes los vemos que tienen los dos colores en su vestimenta. El color amarillo. El color amarillo se asocia también al color dorado. Podría relacionarse muchas veces con todo aquello que no es real, que no es profundo. Es como que el oro ciega tus ojos, ¿no? Entonces podría establecerse esa conexión. No en mi caso, esto es información que he leído, no es lo que yo creo del color amarillo, ni muchísimo menos. Es un color que se asocia también a la mentira y a la traición. Sin embargo, es un color que vemos en coronas, en escudos, en cetros. Es decir, es un color, pues la corona evidentemente conecta directamente con un poder. Es decir, las personas que ostentan corona tienen un poder, los escudos con la protección y los cetros también con la administración de este poder. Casi todo lo que lleva amarillo, dorado, entre comillas, tiene una connotación de poder. Y luego es un color también muy asociado con la inteligencia. Podemos ver algunas láminas de la carta del mago donde el color de su pelo es amarillo.
evocando que es una persona inteligente, con claridad mental. El amarillo también habla de claridad mental. Bien, el negro inicialmente no era reconocido como un color negativo, sin embargo, a lo largo de la historia y por diferentes motivos se le ha ido dando, ¿no?, connotaciones un poco negativas, como por ejemplo relacionarlo con la austeridad por el color de la ropa de los sacerdotes. Luego también se le ha vinculado mucho con los espíritus negros o blancos, con la magia blanca o negra, y siempre es un color que de alguna manera se ha ido manchando, ¿no?, de esa negatividad, aunque inicialmente no era así, no era precisamente lo opuesto del blanco, pero al final poco a poco y a lo largo de la historia se le ha ido dando esta connotación de negatividad al negro. En las cartas del tarot mayormente nos vamos a encontrar el negro utilizado como para delinear la imagen, por lo tanto no nos va a dar tanta información, pero en algunas ropas de algunos personajes lo encontramos, y aquí pues nos está dando ese mensaje de sobriedad, de austeridad o incluso a veces de tristeza. Esto se produce, por ejemplo, en la carta del 5 de copas del tarot Rider-Waite Smith, donde el personaje lleva, podéis ver aquí, una capa de color negro, ¿no?, y es una lámina donde todas las copas están tiradas por el suelo, es decir, sus ilusiones se marcharon y por lo tanto está en un estado de desesperanza. Luego también, por ejemplo, en algunos tarots podemos encontrar fondos negros. En Rider hay algunos. Los fondos negros también nos hablan un poco de eso, ¿no?, de que seguramente el personaje o la lectura, o depende de cómo estén dispuestas las cartas, pues nos habla de esa noche oscura del alma, de ese proceso oscuro que puede estar teniendo el individuo. Sin embargo, cuando el negro aparece, como es el caso de la lámina de la muerte en el tarot de Marsella, en el suelo, nos está diciendo que hay tierra fértil en esta lámina, nos está diciendo que la transformación que se está produciendo está teniendo lugar en una zona fértil, y de hecho podemos ver que hay unas plantitas que están emergiendo de ese suelo negro y lleno de cadáveres. Por otro lado tenemos el color carne o el color de la materia. Este color nos conecta con la humanidad, o sea, lo tenemos en las caras, en las manos de la mayoría de los personajes. En la muerte, por ejemplo, el esqueleto de la muerte es de color carne, por lo tanto nos está recordando la humanidad del personaje que habita en la lámina, como que todavía tiene resquicios de humanidad, porque podrían haber puesto el esqueleto de cualquier otro color, no necesariamente de color carne. También es un color que nos conecta con el realismo y con el pragmatismo, con la sensualidad y el placer. Es como que nos conecta con la parte más humana, ¿no?, del individuo. El color blanco nos va a hablar de pureza, de claridad. Nos puede hablar de la pureza de la intención, de la inocencia, de la búsqueda de la verdad, sin manchas, sin ninguna contaminación, sin ninguna distracción. Está muy asociado también a lo espiritual desde un punto de vista de jerarquías espirituales ya muy elevadas. La energía de color blanco es la energía de más alta vibración. Por lo tanto, el color blanco tiene una vibración de pureza, tiene una vibración también de limpieza. Y bueno, también quiero aprovechar para recordaros que todos estos conocimientos y mucho más los tenemos en diferentes cursos ya específicos que se imparten a través de Zoom directamente conmigo en la escuela. Por ejemplo, todo este tema del color, el desarrollo de la intuición y demás está incorporado en el curso DIAT, Desarrolla tu intuición a través del tarot. Además empezamos justo a final de este mes, el día 24 de marzo. Entonces, para todos aquellos que realmente queráis profundizar y os apetezca hacerlo de una forma más directa o más humana, tenéis esta opción. También tenéis la opción del tarot profesional en vivo y en directo, donde vais a aprender sobre todo interpretación predictiva, un poco evolutiva y también un poquito terapéutica. La formación te permite
tener los conocimientos y las prácticas necesarios para convertirte en un tarotista profesional 100% dentro de la élite. Esto comprobadísimo en nuestros cursos. Entonces, bueno, si queréis profundizar un poquito más, podéis pasaros por mi página web, magiadelsiglo21.com, y ahí tenéis toda la información de los diferentes cursos que impartimos en la escuela. Y bueno, pues darte las gracias por haber pasado este ratito conmigo. Espero que esta información te haya gustado y sobre todo que te haya sido de utilidad. Te dejo un enlace para que puedas descargarte la guía del color del tarot que he preparado acompañando este tutorial. Y ya pues me queda simplemente despedirme. Déjame un comentario con tu opinión sobre el tutorial, con tu opinión y tu experiencia en mi vida con los colores y el tarot. Dime si a ti como a mí te vibran, te dan esa sensación en la que de repente no se abre la glándula pineal y empieza a llegar toda la información. Y bueno, hasta el próximo. Besito. Estoy tan en pana que no sé.